Bonjour, madame, monsieur. Je suis désolé, mais je ne parle pas bien français, donc mon intervención será en español. Excusez-moi, s'il vous plaît. Buenos días. Antes de nada, quiero darle las gracias a la organización, a la universidad y muy particularmente a la señora Silón por la paciencia que ha tenido conmigo y todos los esfuerzos que ha hecho para que pueda compartir unos minutos con ustedes. Mi intervención básicamente se va a basar en una serie de puntos en torno a la víctima siempre, en relación muy particularmente a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Primero habré hablado sobre la víctima en general, que es una víctima, y el proceso que sufre dicha víctima, luego sobre un poco, muy brevemente, la legislación antiterrorista en España y una referencia a cómo ha sido en otros países. El 11M, naturalmente, los retos organizativos, humanos y jurídicos, y por último, la cooperación internacional, que creo que fue muy importante, y la reflexión final sobre la politización, división y victimización permanente de los que sufren un atentado terrorista. Bien, comienzo. El terrorismo, aunque no guste decirlo, es un fenómeno de violencia política, en el sentido de que lo que denominamos terrorismo son unos delitos cuya característica fundamental es que la acción del terrorista no pretende o no va dirigida contra la víctima en sí misma, sino que la víctima es un mero instrumento. Es aquella sobre la que recae la acción del delincuente con el fin último de alterar o suprimir el Estado o, si lo prefieren, atacar al poder para obtener su destrucción y sustituir el vigente por la idea o la estructura social, política o religiosa que los terroristas quieren. Desde esa perspectiva, las víctimas del terrorismo son víctimas políticas, pero esto no quiere decir que el terrorismo sea un delito político. El matiz es muy importante. Es un fenómeno de violencia política, no es un delito político. En materia de terrorismo hay muchas clasificaciones, pero a mí me gusta centrarme en tres. La primera, o en dos. La primera, en el terrorismo existen lo que llamamos las víctimas primarias o directas y secundarias o indirectas. Las directas o primarias son las que sufren directamente la acción del delincuente, las indirectas son los familiares, la población en general y todo aquel que se siente concernido como posible o potencial víctima de una posterior acción terrorista. Por otro lado, dependiendo del tipo de terrorismo de que tratemos, se puede hablar también de víctimas selectivas o indiscriminadas. En este caso, las víctimas selectivas o indiscriminadas son muy fáciles de distinguir. Por ejemplo, en mi país, el terrorismo de ETA empezó siendo un terrorismo selectivo. La víctima de los etarras eran selectivas: militares, policías, fuerzas de seguridad en general, jueces, políticos. Aunque es verdad que en la última etapa de ETA se fue difuminando este carácter de víctima selectiva y se pasó a unas víctimas más de tipo indiscriminado. Sin embargo, los atentados del 11 de marzo en Madrid son un clarísimo ejemplo de víctimas indiscriminadas. Ahí daba igual quién fuese, un estudiante, un obrero, un inmigrante, el conductor del tren, el que pasara por allí. Por lo tanto, aunque existen muchas más clasificaciones, yo siempre digo que las víctimas del terrorismo son políticas, directas o indirectas, y selectivas o indiscriminadas. Ahora voy a hacer una breve referencia a lo que yo llamo el relativismo moral y el daño que esto produce a las víctimas. En la sociedad actual se pretende con frecuencia discutir, matizar y relativizar absolutamente todo aquello que nos parece incómodo o que nos violenta, en la creencia errónea de que las palabras pueden cambiar la realidad y que basta que yo diga que es mejor negociar con un terrorista o que es mejor cambiar el escenario para que la realidad se modifique. Y esto obviamente no es así. Ay, perdón, se me ha olvidado pasarla. Ya estoy aquí. Se me había olvidado pasar las diapositivas. Bien. La debilidad moral del estado del bienestar, su incapacidad para discernir
con claridad que los actos humanos pueden ser buenos y malos, y cuáles son buenos y cuáles son malos, y, en consecuencia, determinar qué principios y reglas morales deben regir el comportamiento y las relaciones humanas, es una fuente continua en nuestra sociedad de inestabilidad, de incertidumbre y de división entre los ciudadanos. Esto es lo que provoca que lo que hoy se nos presenta como una verdad indiscutida, mañana solo sea una idea anticuada que nos permita avanzar en un mundo idílico de paz y sin delincuencia. Lo que justifica, entre comillas, que se supere ese momento de dolor que ha supuesto el acto terrorista, el daño que ha causado el terrorismo, en pos de un futuro mejor. Y para ese futuro mejor relativizamos todo. Pervertimos la ética democrática, nos olvidamos de los principios y, sobre todo, intentamos convencer a las víctimas, y esto es muy doloroso, de que tienen que comprender que para ganar un futuro mejor es necesario, un futuro mejor para nuestros hijos, que es el punto más doloroso. Para nuestros hijos hay que olvidar y perdonar, como si la ley ya no contemplara el olvido, la prescripción y el perdón, el indulto y la reinserción. No nos engañemos. Desde que existe un delito de terrorismo, hay víctima y victimario delincuente. Es un hecho objetivo, no es opinable. Hay una víctima y un delincuente. Y esto, que no es opinable, exige que el Estado y su adjetivo de derecho estén de parte de quien sufrió las consecuencias del delito. Y esto no tiene nada que ver con la imparcialidad de los tribunales. Hay que estar al lado del bien, no del mal. Cuestión distinta es que al enjuiciar el tribunal tiene que ser imparcial. Pero no tiene nada que ver con confundir el bien con el mal. Ante el delito, en definitiva, no cabe neutralidad alguna. Entre el bien y el mal no existe un punto neutro. La víctima y el verdugo no están en posiciones equidistantes. En posiciones equidistantes de un hipotético centro-postura razonable para conseguir un futuro mejor. Salvo que pervirtamos, insisto, las reglas de la ética democrática. La condición de víctima es, además, perpetua. No desaparece. El breve apunto que quiero hacer sobre la legislación antiterrorista, me he puesto un cronómetro para no exceder el tiempo. Voy a ser muy breve. La legislación antiterrorista, a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, sufrió un cambio pendular. Se pasó de unas legislaciones puramente contra el delito a unas legislaciones de excepción. Eso ocurrió en casi todos los países, en Alemania, aquí en Francia en menor medida, en Gran Bretaña y sobre todo en Estados Unidos. Pero no ocurrió, por ejemplo, en mi país. En mi país no se hizo una legislación de excepción. En mi país se siguió con la misma legislación que teníamos ya de antemano. Es más, no solo seguimos con la misma legislación que teníamos ya de antemano, sino que nos negamos a combatir el terrorismo como una forma de guerra, que era lo que se proponía. No, el terrorismo no es guerra. El terrorismo es una modalidad del crimen organizado, con características especiales que requerirán unas herramientas procesales de investigación, de atención diferentes, pero en definitiva es una modalidad de crimen organizado, ni más ni menos. Además, ocurrió que esta tendencia pendular, estas leyes de excepción, le dieron a los políticos una fuerza inusitada, porque bajo el paraguas de que la ciudadanía, los ciudadanos, demandaban mayor seguridad, se les recortaron las libertades. Y esas libertades, que yo creo que se recortaron en exceso, no se han vuelto a recuperar. Hoy en día somos menos libres que lo éramos en 2001, en 2004 o en 2016, refiriéndome a Francia en este caso. En España, la lucha contra el terrorista se juzga con el mismo procedimiento que un delito normal, no hay excepciones. Hay solo 3 excepciones, 2 de ellas no se aplican. Las excepciones son la detención incomunicada y la prolongación del tiempo de detención. Esas sí se aplican. ¿Cuáles no se aplican? Hay una norma en nuestra ley procesal que permite intervenir comunicaciones o entrar en domicilios sin autorización judicial por razones de urgencia en materia antiterrorista. Nunca se ha hecho. Y no se ha hecho porque existe un órgano judicial especializado y único, que es la Audiencia Nacional, que existe desde 77, antes incluso de la Constitución española,
y que tiene un juez de guardia las 24 horas durante todos los días del año, de modo que no hay razón de urgencia posible, porque en cuestión de muy pocos minutos, como mucho una hora, el juez autoriza la intervención telefónica, la intervención informática o la entrada en el domicilio. En cuanto a la legislación sustantiva, al Código Penal, aquí sí ha habido una evolución a lo largo del tiempo, sobre todo a raíz de los atentados de 2004, endureciendo cada vez más esta legislación y, sobre todo, expandiéndola. Hay tipos penales en España, en realidad ya prácticamente en toda la Europa occidental, tipos penales que extienden excesivamente el concepto de delito. Por ejemplo, el adoctrinamiento pasivo, que está en un artículo del Código Penal Español en el 575. El adoctrinamiento pasivo castiga a todo aquel que mediante Internet o otros medios se radicalice con la finalidad de cometer actos terroristas. Claro, si la prueba consiste en que yo hago una intervención de las telecomunicaciones de un señor y aparecen 28 entradas diarias en páginas de Internet o de radicales, se puede decir, uy, este señor hay que detenerlo porque es un presunto terrorista, pero puede ser un profesor de universidad que está estudiando el fenómeno, puede ser un juez que se está documentando, puede ser un policía, un bombero. Es peligroso. Esta expansión del derecho penal es peligrosa. ¿Cómo se ha solucionado en España? Pues con la especialización, como ocurre en Francia, de los órganos judiciales. La Audiencia Nacional corrige la interpretación extensiva del derecho penal acudiendo al elemento subjetivo del injusto y analizando pormenorizadamente si realmente esas entradas en páginas radicales, etcétera, tenían por finalidad capacitarse para cometer actos de terrorismo, tienen una finalidad divergente. En cuanto al 11M y la experiencia del 11M, es muy largo, no me da tiempo a comentar muchísimas cosas, pero muy sintéticamente, en primer lugar voy a hablar de los retos organizativos y humanos. Nos enfrentábamos, a pesar de la larga experiencia de la Audiencia Nacional en materia antiterrorista, al mayor delito de terrorismo de Europa. Yo excepciono, yo digo que el mayor fue el derribo del avión sobre Lockerbie, en Escocia, pero bueno, eso es opinable. Era muy complejo por el número de partes, había 52 partes procesales, 51 para ser más exactos, de modo que podía haber por cada interviniente, acusados, testigos, peritos, 51 interrogatorios. Eso alargaba extraordinariamente el proceso y lo ponía en riesgo, entre otras cosas, porque el tiempo máximo de prisión preventiva sin una sentencia en primera instancia en España es de 4 años. Y cuando empezamos el juicio, en febrero, el 15 de febrero de 2007, las prisiones preventivas vencían ya el 13 de marzo de 2008, con lo que el espacio, el tiempo, era muy reducido. Pero sobre esto teníamos un problema de manejo y de derecho de defensa. ¿Por qué? Porque la causa tenía más de 300.000 folios, 100.000 de pieza principal, 200.000 de documentos, etcétera, etcétera. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues acudir en aquel temprano 2007 a tecnologías de última generación. Por ejemplo, a todos los abogados se les proporcionó la causa en unos discos que tenían un OCR y un buscador interno para que pudieran manejar una causa de tantísimo volumen. A los presos se les dejó en prisión que pudieran leer el sumario y estudiarlo también informáticamente antes de que se iniciaran las sesiones del plenario. Pero quizás la decisión más complicada que tuve que tomar como presidente del tribunal y ponente fue retransmitir en directo, sin retardo, sin cortes y sin edición, la totalidad del juicio a la totalidad de países y personas que lo quisieran ver. Se hizo por Internet, se hizo por televisión, la realización era de la Audiencia Nacional, pero no hubo un solo corte. El juicio se vio exactamente igual en cualquier casa de cualquier ciudadano del mundo que lo estaba presenciando el tribunal. ¿Y por qué hicimos esto? Pues porque las víctimas necesitaban estar allí y no cabían. Primer punto. Es decir, la sala era una sala que tenía 100 asientos, por lo tanto, para que las víctimas accedieran a lo que estaba ocurriendo, teníamos que arbitrar algo, retransmisión en directo, a pesar de que teníamos una sala secundaria de 150 personas. Lo segundo, para que España, que estaba dividida por este atentado, pudiera también comprobar el trabajo que estaba haciendo la justicia, bueno o malo. Era un riesgo enorme. Yo, de hecho, metí la pata el primer día. O sea, nada más empezar, cometí un error, que fue enfrentarme a un abogado al que maltraté,
que se fue llorando, al que pedí perdón esa noche, pero eso se vio por televisión en directo y no pasaba nada. Si uno se equivoca, rectifica y seguimos. Además de eso, teníamos 140 medios de información acreditados dentro de la sala. Yo todos los días hacía 2 briefings con los periodistas, uno por la mañana y otro por la tarde. Pero cuidado, esos briefings eran con el Ministerio Fiscal, un abogado de la acusación y un abogado de la defensa, porque se trataba de explicarle las cuestiones procesales, no se trataba de discutir si fulano es culpable e inocente o de decirle cosas que no debería nunca hacer. Pero el gran desafío, sin duda alguna, fue gestionar las emociones. Familiares de víctimas y familiares de los acusados compartían la misma sala. El tribunal decidió que 61 asientos de los 100 que teníamos, donde estaba el tribunal, eran para familiares de las víctimas, distribuidas proporcionalmente entre las asociaciones de víctimas que iban rotando y los no asociados. 29 asientos estaban reservados para los familiares de los acusados, un asiento por familiar de acusado. Y 10 asientos quedaban libres para el público en general, porque la audiencia pública exige que cualquier ciudadano, cumpliendo con las reglas de orden público y de respeto, pueda acceder a la sala. De modo que tuvimos que hacer también un uso imaginativo del espacio. En cuanto a los retos jurídicos, no me voy a extender. Los retos jurídicos fundamentalmente es que había 52 tesis acusatorias diferentes. 52. Y claro, si el tribunal no resolvía sobre una de ellas, se producía la incongruencia omisiva y convertía en nula la sentencia. Por eso no tuvimos más remedio que tener muchísimo cuidado y resolver hasta las cuestiones más tontas. Por ejemplo, aquí hay muchos forenses y especialistas en medicina legal. Se discutía si se habían hecho las autopsias. Y se discutía por una cosa tan tonta porque decían que una autopsia tenía que tener una apertura craneal, otra torácica y otra abdominal. Claro, si hay cabeza, si hay tronco o si hay... Porque si te vuelan y no hay, pues no hay. Aparte que la medicina legal o la autopsia legal, la necropsia, autopsia legal, no tiene por misión examinar lo que una autopsia normal. Simplemente tiene que determinar si la etiología de la muerte ha sido natural o violenta, y si ha sido violenta, determinar si ha sido una autolisis, un suicidio, o ha sido provocada por un tercero, y la causa de esa muerte. Bien, los retos jurídicos fueron muchos, pero como el tiempo se me va, no quiero dejarme atrás lo que más me interesa. La cooperación jurídica fue ejemplar, internacional. Se cursaron 100 y pico comisiones rogatorias que en realidad... 100 y pico comisiones rogatorias, de las que luego para juicio realmente las importantes fueron unas 12 o 14, no recuerdo ahora mismo. Se mandaron comisiones rogatorias a Francia, a Bélgica, a Italia, a Turquía, a Marruecos, a Siria, Túnez, en fin, muchísimos países. Y todas ellas fueron contestadas rápidamente. Pero hubo además 2 detalles importantísimos. Marruecos y Túnez nos alertan de que unos terroristas que se habían sustraído a la policía en un primer momento y que se suicidaron posteriormente, el día 3 de abril de 2004, en un piso de Leganés, una localidad de Madrid, que esos terroristas habían llamado a sus familias diciéndole que se iban con Alá, es decir, que se iban a suicidar. Se cercó el piso con la desgracia de que no se pudo evitar que explosionara la dinamita que todavía conservaban, que no habían utilizado en los trenes, y murió, entre otros, todos los terroristas y, entre otros, el subinspector Torrontera del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional. Hubo, además, otras 35 personas heridas. Por último, durante el juicio se practicaron muchas videoconferencias con el resto del mundo, que eran imprescindibles, pues porque los testigos no se podían desplazar o porque estaban presos en otros países y no era conveniente. Y acabo. Mi reflexión final es muy dura para mi propio país. En mi opinión, la gestión político-mediática que se hizo de los atentados fue una vergüenza. La gestión de los políticos y de los medios de comunicación fue impresentable. Se machacó a las víctimas, se las sigue machacando hoy en día, porque, aunque no lo crean, la división que provocó ese enfrentamiento político y esa
tratamiento en los medios de comunicación hizo que las propias víctimas se dividieran en dos bandos. Dos bandos que se basaban en una teoría rocambolesca, que era una de las teorías de la conspiración que ahora comentaré. Las teorías de la conspiración están muy estudiadas en sociología, sobre todo en Estados Unidos. Las hay tan peregrinas como que el hombre no llegó a la luna, o que Elvis vive, no puede vivir ya porque tendría 100 y pico años, pero ni por esas. O sea, son teorías absurdas. Pero, ¿en qué consisten? ¿Cómo se hace una teoría de la conspiración? Pues mire, pues es relativamente fácil. Consiste en que se toma un dato o hecho real, se le quita del contexto, se descontextualiza, se ignoran otros datos o hechos igualmente reales que lo contradigan. Y una vez hecho esto, se saca una conclusión sin base alguna, exigiendo a las autoridades que demuestren su falsedad, la falsedad de la teoría de la conspiración, el hecho negativo, lo que es imposible. Bien, pues como ejemplo de esto, y una de ellas implica directamente a este hermoso país que es Francia, como ejemplo de esto, bueno, las dos en realidad, había dos grandes teorías de la conspiración, una que decía que el atentado lo había hecho ETA, grupo autóctono terrorista, como saben ustedes, y otra que habían sido los yihadistas. Los que apoyaban la teoría de que había sido ETA se basaban en algo absurdo. Decían que si el explosivo utilizado era Titadín, marca francesa, había sido ETA, porque ETA utilizaba mucho el Titadín 25, que es un explosivo fabricado en Francia. Si lo que había explotado en los trenes era goma 2, explosivo de fabricación española, podían ser los yihadistas. Pero mire, lo primero de absurdo de esta teoría es que un análisis químico no puede poner marca. No pone marca a los explosivos. Yo con un análisis químico no sé si lo que hay es jabón lagarto de Marsella, como dicen ustedes aquí, o es jabón de ducha. No, sé los componentes, no la marca. No sé si el jabón se llama Pepe o Juan. Pues lo mismo pasa con las dinamitas y los explosivos en general. Pero se empeñaron en esto. Y se basaba además en una tontería también, que es que había aparecido una traza. Una traza es un nanogramo. Un nanogramo es la millonésima parte de un gramo. Una traza de nitroglicerina. Y decían los conspiranoicos, que les llamamos así, los partidarios de la teoría de la conspiración. Si hay nitroglicerina, es titadín. Y si hay titadín, es ETA. Fíjense qué deducción más completa. Y los contrarios decían, no, la nitroglicerina puede ser una contaminación. Pues miren, ni una cosa ni otra. ¿Por qué? Porque en España se fabricaba ilegalmente, como en Francia se seguía haciendo una temporada, dinamitas con nitroglicerina, que era muy contaminante. Y entonces se cambia por dinamitas con nitroglicol, que es menos contaminante. Pero se fabricaban. En España estaba la goma 2, que tenía nitroglicerina, y la goma 2 eco. Y en Francia estaba el titadín 25, que tenía nitroglicerina, y otros titadines, como el 35, que no lo llevaban. ¿Y por qué esto? Pues muy fácil. Si ganaba la tesis de que había sido ETA, ganaba los conservadores. Si habían sido los yihadistas, ganaban las izquierdas. Bueno, era una teoría que tampoco se corresponde con la realidad, porque lo que ocurrió, y esto sí es verdad, es que el todavía presidente de gobierno en la época, el señor Aznar, estaba fuertemente obsesionado con ETA, entre otras razones porque lo habían intentado matar 3 veces, o sea que no es por gusto. Y él tenía la convicción absoluta de que había sido ETA, y no tuvo la visión de darse cuenta de que todos los datos, desde las 3 horas siguientes a los atentados, apuntaban al islamismo, al yihadismo. Pero a mí lo que me interesa, bueno, la segunda teoría les va a gustar más. Los atentados han sido producto de una gran conspiración internacional de los servicios secretos marroquíes y franceses. Bueno, ¿y esto en qué se basa? En nada. Yo lo digo y usted me demuestra que no es verdad. Otra teoría de la conspiración. Curiosa esta, por cierto. El manejo de la información, en cualquier caso, fue nefasto. Tanto gobierno como oposición se enfrentaron en una lucha partidista, pasando por encima de las víctimas. Las víctimas sufrieron enormemente, un daño tremendo por esta situación de división del país en torno a las dos teorías. Durante años, los medios de comunicación, con apoyo de los políticos, ampliaron ambas versiones. Incluso hoy, hace una semana, ha salido un libro en España que sigue manteniendo la teoría de la conspiración, escrito por un famoso periodista español. Por lo tanto, la conclusión es que disparate tras disparate, una y otra vez, se instrumentalizaba a las víctimas del terrorismo. Y las víctimas del terrorismo
no merecen un comportamiento tan inhumano. Toda víctima del terrorismo, especialmente las indiscriminadas, se pregunta por qué lo han matado a él, si él es, o a su familiar, si es un estudiante. Y claro, naturalmente es una reacción psicológica que los doctores podrán explicar mejor, pero es entendible. Esto tiene que ser algo muy gordo, organizado con una gran capacidad y con muchos apoyos, especialmente de Estado, ya sean nacionales o no, porque si no, no tiene explicación que hayan matado a mi hijo, a mi mujer o a mi marido, que iba a trabajar, que iba a estudiar o que simplemente estaba allí. Matar es desgraciadamente muy fácil, por lo tanto no hay que hacer grandes construcciones teóricas, como pasó en el atentado último de Niza. Matar es muy fácil, un camión entra y mata a casi 90 personas. Víctima del terrorismo es el objeto material del acto terrorismo. Y es una posibilidad ser víctima del terrorismo que puede materializarse hoy en día en cualquiera de nosotros. Pues ya el terrorismo que está en boga, el que todavía subsiste, no discrimina. Da igual que sea uno o a qué se dedique. Concluyo. Bueno, concluyo y haré una pequeña coda. Sea cual sea la causa por la que una persona se convierte en víctima del terrorismo, después de que eso ocurre, el Estado debe estar legal y moralmente obligado a darle la máxima protección, pero también al reconocimiento. No basta con protegerlo, con una ley integral de víctimas del terrorismo, como la que tenemos en España, sino a un reconocimiento, renunciando al relativismo moral y al olvido malentendido y, desde luego, dejando fuera del debate algo que es indiscutible. Víctima y victimario delincuente son polos opuestos de este fenómeno de violencia política. No hay equiparación ni equidistancia posible, porque la condición de víctima es una condición perpetua. Nada más y muchas gracias.